Hace unos días, un médico forense, colega mío, que actúa en el interior del país, vino a consultarme acerca de un crimen atroz con todas las características del sadismo. Como el caso se representaba casi calcado, con otro que yo había observado hace ya casi 20 años a una cuadra de la morgue, es, dado el tiempo transcurrido, que me he atrevido a relatarlo en parte. La cuestión ocurrió un día feriado miércoles, cuando yo tomaba la guardia, que era 9 de julio, frío y lluvioso. Como había llegado muy temprano a la morgue ese día, decidí tomarme un largo café y leer los matutinos. Entonces tomé por la calle Junín hacia Corrientes buscando un café en cuestión. Al llegar a la calle Tucumán, a 100 metros de la morgue, observo de que hay dos camiones de gran tamaño de la Policía Federal Argentina, pertenecientes a la agrupación de criminalística. Y al elevar la vista, veo que en el segundo piso de un hotel llamado La Toja, que creo que todavía existe, había colgado un cadáver por el cuello. La cuestión no termina aquí. Una vez que ascendimos al segundo piso, nos encontramos con un cuadro macabro. Todo aquello que se dice en los libros cuando se nomina a un escenario sangriento. Había allí sangre en el suelo, en los muebles y hasta en las paredes. Y lo importante es que había una mujer joven, atada, desnuda, amordazada, tajeada y degollada. Sobre una mesa anexa que allí había, se encontró una botella de vodka a medio consumir, un cenicero lleno también de cigarrillos a medio consumir, unos pasaportes hechos trizas, una navaja tipo sevillana y un cúter también manchado de sangre. El cadáver fue transportado a la morgue y nos encontramos con el siguiente sujeto humano. Se trataba de una mujer bella y joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad, que tenía una mordaza hecha con su propia bombacha y un trapo ensangrentado que había sido introducido violentamente dentro de la boca en forma tal que había cortado el frenillo lingual. En las muñecas, en los codos, en los hombros, en las rodillas y en los tobillos había signos de fuertes ataduras. La deducción fue que había sido atada a los barrotes de la cama con las piernas y los brazos extendidos y en posición copulativa. Examinado el cadáver detenidamente, nos llamó la atención una cantidad de cortes superficiales paralelos que se encontraban en todas las partes corporales y especialmente en la cara, y en la nariz, donde el autor de este crimen atroz se había detenido a dibujar una punta de flecha. Ambos globos oculares se encontraban con hematomas, tales como cuando uno recibe golpes de puño. Faltaba, extirpado de un mordisco, el pezón de la mama derecha, y había finalizado este acto con un degüello total, macabro, que por poca secciona la cabeza del cuerpo. Bueno, tuvimos que hacer aquí una situación para ver el perfil del autor que se había ahorcado, que nos explicara qué había ocurrido antes, durante y después del hecho. La situación antes del hecho. Nos cuenta el conserje del hotel que la señora se había ausentado durante 8 días de la habitación que le correspondía y que había regresado. Justamente ese día fue el día del crimen. Tenemos que saber también qué ocurrió en el durante, de acuerdo al cuadro de lesiones que la mujer tenía. Nosotros suponemos que fue derribada e inmovilizada a golpes de puño, de allí los hematomas que encontramos en la cara. Segundo, que fue amordazada con su propia bombacha y que fue atada en la que ya hemos dicho posición copulativa, que es muy importante en este caso. Después fue torturada a punta de puñal y por último degollada. ¿Cuál fue la situación después del hecho? Este matrimonio era yugoslavo, venían de Yugoslavia, y nos encontramos con que arriba de una mesa estaban los 2 pasaportes hechos trizas, como queriendo decir ya no existimos más.
Yo pienso de que este hombre se encontró solo en tierra extraña y que tenía plena conciencia del acto terrible que había ejecutado. Y por supuesto que su única salida era el suicidio. Como en todo suicida, eligió lo que se tiene a mano. Y en este momento lo que se tenía a mano era justamente la cuerda de la cortina. Y allí quedó pendiendo el cadáver del autor en el balcón del segundo piso del mencionado hotel. Ahora bien, nosotros tenemos que aclarar una serie de palabras que hemos utilizado. Entendemos por sadismo que se producen aquellos casos en los cuales la condición necesaria y suficiente para obtener gratificación sexual es justamente el dolor provocado. El término, como todos sabemos, proviene del Marqués de Sade, donde tocó estos temas en más de 40 o 50 volúmenes de novelas que publicó allá por el tiempo de la Revolución Francesa. Tenemos que distinguir, y tenemos casos acá seleccionados al respecto, de que hay un sadismo homosexual y otro heterosexual. Este fue, por supuesto, heterosexual. Hay también por allí algunos autores como Krafft-Ebing que llaman al sadismo tiranismo y otros que le llaman algolania activa, o sea, de algos dolor y lania placer, que son las dos palabrejas que suelen observarse en los libros cuando uno toca el tema de sadismo. Ahora bien, ¿qué antecedentes históricos tenemos? Y vamos a ser muy breves al respecto. En 1868 en Italia apareció Vicente Vergeni, que justamente fue estudiado por Krafft-Ebing, y este hombre, lo importante del relato, es que estrangula a 6 mujeres, mutila a cuchillo los genitales y le confiesa directamente a Krafft-Ebing que él obtenía eyaculación en el momento de matar a sus víctimas. No podemos dejar de mencionar a un personaje famoso que no vamos a comentar porque es hartamente conocido, Jack the Ripper, el asesino londinense que mataba en el barrio de Whitechapel, que según consta en la historia mató 5 mujeres, pero hay autores que dicen que ha superado la docena de mujeres. Justamente, Jack the Ripper tenía una característica: degollaba, destripaba, manipulaba las vísceras y hasta se llevaba trozos de ellas de recuerdo. Pero yo quiero también mencionar a Peter Kürten, que comenzó a matar en 1914 y fue ejecutado por decapitación en Alemania en el año 1931. Este Peter Kürten, llamado el vampiro de Düsseldorf, tenía la costumbre de degollar a sus víctimas y beberse la sangre. De allí que este término se utiliza hoy en día con el nombre de vampirismo. Hay autores que han provocado casos de vampirismo. Se trata para mí, en realidad, de orgías donde predomina el sexo y la droga, y donde uno de los componentes de estos anormales es justamente tomar sangre mediante jeringas del partener y beberlas. En fin, yo creo que es más cosa de desviados sexuales, de anormales, de psicópatas, donde el alcohol y la droga es el matiz principal y este es un componente agregado. Hay una cuestión que se conoce poco entre nosotros. Ocurrió acá en 1840 en la provincia de Buenos Aires, donde un cacique llamado Cungurá ataca a una población, prácticamente mata a todos los habitantes, reúne a todas las mujeres, elige 6 para su uso personal, valga el término, y el resto de las mujeres las reparte entre sus capitanejos. Al otro día, cuando llega el 7 de Infantería de Línea al pueblo, en ayuda de estos personajes, se encuentra con que las mujeres habían sido defloradas a cuchillo y que le faltaban a cortes de puñal las partes corporales más salientes, los senos y los glúteos. Y este caso lo menciono porque se conoce poco en la historia del sadismo argentino. Entre los actuales, que tampoco vamos a mencionar porque son ya harto conocidos, tenemos que nombrar a Andrei Chikatilo, el ruso, con más de 100 muertes, y por supuesto agregado parte canibalismo de las víctimas.
Jeffrey Dahmer, que mata 13 o 15 homosexuales, conserva sus partes, practica la necrofilia y también la antropofagia. Ted Bundy, altamente conocido con más de 100 muertes de mujeres. John Wayne Gacy, o sea, el payaso asesino que se dedicaba a matar jovencitos. Se calcula hoy que había matado cerca de un centenar. Y por último, el más famoso de toda América es Garavito Cubillos, matador de niños en Colombia y Venezuela, cuyas víctimas superan el centenar. Hay una cuestión que yo quiero dejar perfectamente bien aclarada para aquellos colegas que investigan homicidios, especialmente cuando se trata de delincuentes seriales. El sádico mata con las manos, estrangula, no utiliza armas de fuego, o si no utiliza el cuchillo. De ahí que hay una frase que fue acuñada por Robert Ressler, un investigador del FBI, que resume todo lo que hemos dicho. Robert Ressler habla del pene cuchillo. Tenemos que comentar, y por supuesto que no vale de que existen variedades de sadismo. Hay un gran sadismo, que es el que hemos relatado, y hay un pequeño sadismo que suele pasar desapercibido y que es muy común. Entre estos nosotros clasificamos a los sanguinarios. Los sanguinarios son aquellos que se excitan sexualmente ante la presencia de sangre. Por lo general se mantienen pasivos y no son peligrosos. Tenemos también los pinchadores de nalgas, los piqueurs, los cortadores de nalgas, que ejecutan su acción y rápidamente desaparecen entre la multitud. También tenemos los pellizcadores, que pellizcan con gran violencia las nalgas de las señoras y también huyen al respecto. Bueno, su peligrosidad es mínima, pero como todo criminal suelen evolucionar en su carrera delictiva y terminar por fin en aquel sector que hemos agrupado al gran sadismo. También tenemos los flageladores. Por lo común los flageladores contratan prostitutas, que permiten este acto mientras no sea muy cruel, por supuesto. Pero yo aquí quiero agregar una cuestión de mi propio coleto. Yo agrupo dentro de los flageladores a los maridos golpeadores, a los amantes golpeadores. En realidad son pequeños sádicos que la mayor parte de las veces terminan con el crimen de la pareja. No podemos dejar de mencionar a la pareja criminal. La pareja criminal formada por un hombre y una mujer generalmente, aunque hay también de tipo homosexual, son socios en la crueldad y en el amor. Por lo general, es el varón el que actúa de verdugo, la mujer actúa de partener o observa pasivamente pero con deleite qué es lo que está ocurriendo. Es el caso ocurrido en Canadá, que es clásico, de Carla Homolka y Paul Bernardo, que mataron a un montón de mujeres, incluyendo a la hermana de la propia Carla Homolka. Y que son bastante frecuentes, e incluso acá en nuestro país últimamente hemos visto asociados en forma de pareja criminal a un falso pastor y a una periodista, cuyo juicio se encuentra ahora en ciernes. Ahora bien, ¿cuál es la terminología que nos confunde? La terminología que nos confunde son tres palabras: pervertido, perverso y maligno. Esto que hay que decir según el que habla. Un pervertido es aquel cuyo sentido moral va en sentido contrario al vigente. Un perverso es el que ataca en lo físico, y un maligno es el que ataca en el honor, en el espíritu y en el bien de las personas. Por lo general, estas tres formas se combinan. Ahora bien, ¿cómo son estos personajes que hemos estado relatando? Bueno, pertenecen a la gran familia de los psicópatas. No voy a extenderme sobre este asunto. No son enfermos, como siempre los califica el periodismo, porque estos no padecen absolutamente de nada, sino que hacen justamente hacer sufrir a la sociedad bajo ellos. Son los antisociales. Y la terapéutica psicológica para el que habla no existe, será de apoyo, pero la única terapéutica es la carcelaria. Ustedes van a ver que hemos ilustrado en forma muy prudente este crimen del Hotel Atocha con algunas fotografías que resumen lo que ha dicho.
Yo tengo también filmado, dura aproximadamente 2 horas la filmación, este caso que hemos relatado. Pero dado la crudeza que tiene, no me animo a hacerlo público. Es todo por esta vez.